Ok, bienvenidos a este nuevo tema que estaremos abordando, el tema de la religión. Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión, Bernard Lonergan se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Muchas religiones pueden haber organizado comportamientos clero, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración o veneración a una deidad, dioses o diosas, sacrificios, festivales, festines, trance, iniciaciones, oficios funerarios, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. A partir de estas creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral ética o leyes religiosas o un estilo de vida. Según algunas estimaciones, existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables ya extintas. Una encuesta mundial de 2020 reporta el 84.4% de la población mundial se considera a sí mismo como religioso y el 15.6% como no religioso. En promedio, las mujeres son más religiosas que los hombres y más en la religión cristiana. Por eso puedes ver en muchas iglesias cristianas que hay más mujeres que hombres, aunque en los tiempos antiguos se reportaba más asistencia de hombres en las iglesias que de mujeres. Algunas personas siguen múltiples religiones o varios principios religiosos al mismo tiempo, independientemente de si la tradición de los principios religiosos que siguen permite el sincretismo o no. Las 4 religiones que predominan mundialmente son el cristianismo, el islam, el budismo y las religiones étnicas. Una de las características en común de todas las religiones es que todas tienen un dios, una deidad o a alguien a quien adorar y rendir culto. A continuación tenemos algunos símbolos religiosos: el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el bahaísmo, el islam, el neopaganismo, el taoísmo, el sintoísmo, el budismo, el sijismo, el brahmanismo, el jainismo, el ayavasí, Wicca, templarios e Iglesia Nativa Polaca. Bien, después de que hemos visto cuáles son las principales religiones que existen a nivel mundial, vamos a hacer énfasis en la más grande o una de las más grandes de todas las religiones, como lo es la religión cristiana. En la religión cristiana podemos incluir al catolicismo, el evangelio, el protestantismo como lo es conocido. También podríamos incluir el islam, pero posee la característica de que no adora ni reconoce a Cristo como Salvador. Punto número 1. ¿Cómo se supone que es la religión? La religión es como un refugio donde puedes encontrar paz y tranquilidad. Estos puntos que vamos a ir viendo son, que eso es lo que suponemos, pero en realidad no es así. Pues en este punto número 1, lo que suponemos que en la religión es como un refugio donde puedes encontrar paz y tranquilidad. Y efectivamente lo podemos encontrar en la Biblia. En Mateo, su capítulo 10, su versículo número 34 dice: "No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz,
sino espada. Para aquellos que han pensado que Jesucristo era un símbolo de paz para la tierra, pues no lo es. Este versículo lo dice, y el que está hablando claramente en estos versículos es el Señor Jesucristo. Quizá este versículo explique por qué tanto problema, guerras y competencias dentro de las iglesias cristianas, que muchas veces te preguntas, ¿y esto por qué sucede así? Se dice un dicho dentro de la religión cristiana que la iglesia es el único ejército que se mata entre sí mismo, pero en realidad no es así, sino que muchos aparentan ser la iglesia pero no lo son, y los que en verdad lo son cuesta distinguirlos dentro del grupo religioso. Por eso dice en los siguientes versículos, versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No es de extrañar que dentro de la iglesia pues haya tantos problemas. Así es de que no pienses más que la religión es un lugar donde vas a encontrar paz y la solución para todos tus problemas, pues no es así, al menos no de esa forma. Punto número 2. Es un lugar donde puedes encontrar apoyo emocional y espiritual. Aparte de que se supone que puedes encontrar paz y tranquilidad, también se supone que es un lugar donde puedes encontrar apoyo emocional y espiritual para las situaciones difíciles que tú tienes. Pero más de algún creyente se ha encontrado en la vida con la situación de que nadie le apoya emocionalmente ni llena las expectativas espirituales que tiene de la iglesia. Pero Jesús dijo en cierta ocasión, más bienaventurado es dar que recibir. Así de que no esperes recibir apoyo emocional y espiritual, sino más bien espera poder darle a alguien apoyo emocional y espiritual. Es como funciona. Punto número 3. Es un lugar donde puedes tener compañerismo con los que allí se encuentran, llevándose bien unos con otros, sin rivalidad ni hipocresías. Al poco tiempo de poder estar perseverando en una iglesia, te das cuenta que las cosas no son como parecen, que cuando tú suponías que es un lugar donde puedes tener compañerismo con los que ahí se encuentran, llevándose bien unos con otros, te das cuenta que no es así, que dentro de la iglesia misma hay rivalidad y que muchos de los que están allí viven luchando por intereses propios, por intereses mezquinos o por intereses extraños a la iglesia, tanto que ves que en muchas iglesias hay rivalidad, hay divisiones, hay grupos parecidos a la política o cualquier otra institución o asociación o sociedad del mundo, peleando así por posiciones dentro de la iglesia, ya sea por privilegios, ya sea por cargos dentro de la misma o a lo que le llamamos poder religioso. Y encuentras rivalidad, discriminación, división, hipocresía y un montón de etcétera que, para no hacer largo este video, no podemos mencionarlas todas. En la religión cristiana existen dos divisiones principales, que es el catolicismo y el protestantismo, religiones que dentro de ellas mismas no se llevan bien los unos con los otros, a pesar de que adoran al mismo Dios, tienen diferentes ideales y diferentes características y formas de celebrar culto a su Dios. No solo no se llevan entre ellas estas dos divisiones, sino que dentro de las mismas divisiones tampoco se llevan, y han causado así un sinfín de divisiones dentro de las mismas. Y aún dentro de las congregaciones, estamos hablando de los que se congregan en un mismo templo, allí podemos observar divisiones y podemos observar discriminaciones que según la Biblia no debería de existir. Punto número 4. Es donde obtienes tu bendición y eres prosperado. Este es otro de los engaños que hemos tenido en gran manera durante los últimos tiempos dentro de la iglesia cristiana, pues la mayoría de personas supone que dentro de la iglesia es donde obtienes tu bendición, pero eso no es así. Sí es importante la bendición, sí es importante la prosperidad, pero no la recibirás dentro de la iglesia. No es el lugar donde tú recibes tu bendición, sino Dios va a prosperar tu camino, pero no porque vayas a un templo o a una religión, sino porque tú haces bien tu trabajo. Pues aunque en la iglesia te declaren bendición, aunque en la iglesia te decreten prosperidad, si tú no haces bien tu trabajo, entonces no podrás ser prosperado, ni aunque te den 100 bendiciones ni 100 declaraciones de prosperidad cada domingo que vas a la iglesia. Aprende a hacer bien tu trabajo, confía en Dios
y sirve con excelencia y Dios te dará su bendición. Punto número 5. Es donde Dios cambia a las personas. Otra de las cosas que suponemos cuando hablamos de religión, que es un lugar donde Dios cambia a las personas, lo cual es falso. Pero a ver, vamos a analizar un poco este punto. Si es donde Dios cambia a las personas, todas las que asisten a una iglesia o a una religión deberían de haber sido cambiadas para bien o para mejor. Pero seamos realistas. No es así. Hay personas que incluso cuando entran a una religión se vuelven hasta peores personas que lo que eran antes de tener esa religión. Incluso ahora siguen siendo las mismas personas, solo que con diferentes estrategias. Ahora hasta ponen a Dios para cubrir o encubrir todas sus fechorías y ponen de pretexto el servirle a Dios para hacer lo que ellos quieren hacer a su beneficio y a su conveniencia. Así es de que ese no es un lugar donde Dios cambia a las personas. Dios no cambia a las personas, al menos no forzosamente. Las personas cambian cuando tienen voluntad de cambiar y cuando quieren que Dios les ayude a cambiar sus vidas, cuando han realizado una decisión personal de cambiar. De lo contrario, seguirán siendo las mismas personas malvadas o incluso peores. Podemos ver de que tanto feligreses como los dirigentes, los líderes, los obispos, los sacerdotes, los pastores, los ministros de la iglesia, vemos que se han peleado por poder religioso, por posiciones o por intereses mezquinos o egoístas. Tanto que podemos ver dentro de las religiones que hay mucha falsedad, mucha hipocresía, pero ante todas estas cosas no quiero que te decepciones de este tema, sino más bien que puedas ver la realidad de que no son así todas las personas. Podemos ver dentro de las religiones que hay personas sinceras, honestas y sencillas que en realidad le están sirviendo a Dios, que han descubierto de una o de otra forma cómo en realidad es la religión verdadera, cómo en realidad es tener una relación con Dios. Siempre hay personas humildes y sinceras que han logrado entender cómo servir dentro de una religión de una forma verdadera, tanto como miembro, líder o dirigente de una iglesia. Pero lo que te trato de decir aquí es que no son todos y que de todas estas cosas Dios no tiene la culpa. Para finalizar, tengo un concepto que quiero compartir con ustedes acerca de Dios. Pues de todas las cosas tú te puedes decepcionar en la vida, pero quiero decirte de que cuando tú conoces a Dios, logras entender de que Dios es diferente a todo lo demás, diferente a lo que te han contado de Él, y te das cuenta que muchas veces de la forma en que te han contado o te han formado la idea de Dios, hay varios puntos que no son así, que no son correctos. Dios es mucho más de lo que hemos podido saber hasta el día de hoy. Dios es un ser no conocido. Hechos capítulo número 17 versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. A Dios nadie le conoce, al menos no en su plenitud, y los que le conocemos, la mayoría solo lo conocemos por lo que nos han contado o lo que hemos escuchado acerca de Él. Y si alguien sabe de Dios más allá, sépase que solo ha conocido una parte de Él y no le alcanzará la vida para terminar de conocerle, pues Dios es más que incluso de lo que está escrito en la Biblia. Dios es mucho más que eso. Ni siquiera la Biblia puede describirlo por completo. ¿Puedes imaginarte cómo es Dios? Te invito a conocerle más allá de lo que te cuenten, más allá de lo que puedas leer con tus ojos en las escrituras, pues Él es mucho más que eso. Bendiciones a todos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hasta una próxima.